siempre en la naturaleza vamos de los fuertes hacia los débiles. Si se unen ácidos fuertes con bases débiles, sí se forma el que sea el débil, ya sea la base conjugada o el ácido débil, pero el ácido fuerte o la base fuerte que se lleguen a formar, sí, pues van a reaccionar otra vez para irse hacia un débil. Estas reacciones tardan. Y el último caso es cuando tenemos que un ácido, una base débil, reaccionan, sí llegan a formar el ácido conjugado y la base conjugada fuerte, pero regresan casi de inmediato para hacia los débiles, ¿sí? Entonces, cópienlo, por favor. Bueno, podemos ir avanzando ahí. Tengo espacio de este lado del pizarrón y cómo relacionar, así como les comentaba, que los ácidos fuertes minerales, para poder ver cómo se disocian, porque son muy fuertes, pues esto se hace a través del pH. El pH pues, es el inverso del logaritmo de la concentración de los iones hidronio. ¿Qué tengo que hacer para relacionar igual, así con los ácidos, como los ácidos minerales? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda relacionar, en este caso, los ácidos que son débiles, los ácidos orgánicos, cómo relacionarlos en su capacidad de ionizarse? Bueno, utilizando esta ecuación, algo parecido, cuando un ácido reacciona con agua, muy probablemente nos va a formar iones hidronio más la base o sal conjugada. Esta reacción tiene un equilibrio. A esta reacción hay que obtenerle su equilibrio. ¿Cómo se obtiene el equilibrio? Es una constante de equilibrio que no es otra cosa más que el producto de la concentración de lo que son los productos de la reacción, en este caso el ion hidronio y la base conjugada, entre la concentración del ácido inicial por la concentración del agua. Ahí está, es una constante de equilibrio, pero esta constante de equilibrio nos dice la relación, nos empieza a decir la relación de qué tan rápido se ioniza este ácido en presencia del agua. Pero como el agua está en mucha cantidad, en una concentración muy elevada, el agua puede ser una constante. Entonces, si el agua se vuelve una constante, nosotros podemos simplificar la ecuación como, pues, la constante de equilibrio multiplicada por la concentración del agua se conoce como la constante de disociación ácida, o Ka. Esta constante de disociación ácida, lo voy a anotar aquí de este lado, esta constante de disociación ácida, o Ka, pues va a ser igual a lo que el producto de la disociación del ion hidronio, de los iones disociados, entre la concentración del ácido, porque he pasado la concentración del agua a multiplicarla por la constante de equilibrio de la reacción para poder definir esta constante de disociación ácida o del ácido. Ya lo tenemos aquí. Cuando ya tenemos esta constante de disociación ácida, simplemente analicen cuando los valores de la Ka son elevados, ¿sí? Quiere decir que se está ionizando mucho. Si los valores son elevados, quiere decir que se está ionizando mucho y el ácido es fuerte, o sea, se libera mucho ácido. Si los valores de la constante de disociación ácida son pequeños, quiere decir que el ácido está tardando en disociarse y es un ácido débil. Esa es la relación que hay entre una constante de disociación ácida con valores grandes, sería un ácido fuerte porque se disocia rápidamente.
simplemente analicen que esto quiere decir que hay, si es un valor grande, quiere decir que el producto de estas concentraciones es un número grande. Si es un número, una constante bajita, pues esto quiere decir que la concentración del ácido es la que predomina, es más grande y el número se hace chiquito, el valor de la constante de disociación. Ahí está. Esto es para poder conocer cómo trabaja la constante de disociación ácida, de dónde sale, cómo se obtiene. Hay tablas en los libros de química para ver esta constante de disociación. Entonces, cópienlo por favor para que pueda borrar y continuar al siguiente tema. Ya tenemos la constante de disociación ácida, ya la calculamos, ya vimos de dónde sale, y ahora, pues nosotros vimos que para relacionar la disociación de los ácidos fuertes minerales, pues es el logaritmo negativo o inverso de la concentración de iones hidróneo. ¿Cómo relacionar para los compuestos orgánicos con la constante de acidez un potencial que esté relacionado al pH, como pasa con los ácidos minerales fuertes? Recuerden que esto es para los ácidos minerales fuertes. Bueno, ¿cómo relacionarlo con los compuestos orgánicos? Para relacionarlo con los compuestos orgánicos, pues tenemos que existe la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch nos dice que como tenemos una constante de disociación ácida que es igual al producto de la concentración de los productos, es decir, las formas ionizadas, el ion hidróneo y la sal o la base conjugada entre la concentración del ácido. Para yo relacionarlo a algo igual, pues yo lo que puedo hacer es primero ponerle logaritmo a todo. Logaritmo y logaritmo a todo esto. Ahí está. A ambos lados de la ecuación le pongo logaritmo. Luego, lo que puedo hacer es simplificar para poderlo relacionar al pH. Puedo simplificar el logaritmo, saco el logaritmo aquí de la concentración de los iones hidróneo más el logaritmo de la concentración de la base conjugada o sal entre la concentración del ácido. Ahí está. Y como quiero convertirlo en un potencial, porque un potencial es un logaritmo inverso, entonces multiplico todo esto por -1, todo esto lo multiplico por -1 y obtengo el logaritmo de la constante de disociación ácida es igual al menos logaritmo de la concentración de los iones hidróneo menos de la concentración. Ahí está. Y esto ya lo puedo convertir en un potencial. Este es el pKa o potencial de disociación ácido. Este es el pH, es lo mismo. Y este lo dejo como el logaritmo de la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido. Lo único que tengo que hacer es, yo quiero relacionar el potencial de disociación ácido con el pH. El pH lo dejo aquí, cambio todo este concepto de la ecuación, este elemento de la ecuación al otro lado, y tengo que el pH está relacionado al pK más las concentraciones de la base conjugada entre la concentración del ácido. Ahí está. Entonces, esto ya tenemos aquí, esta es la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch,
Y lo que sigue ahorita, pues, es interpretar varios conceptitos que nos ayudan a entender por qué esta ecuación es tan importante en ingeniería de sistemas ambientales. Cópienlo, por favor, para poder ver los últimos conceptos y ya terminar el día de hoy. La ecuación de pH es igual al potencial de la constante de disociación ácida más el logaritmo de la concentración de la base entre la concentración del ácido. Primero que nada, les había hablado de que un ácido fuerte es aquel que tiene una constante de disociación con un valor elevado y un ácido débil tiene una constante de disociación con un valor bajo, ¿sí? Cuando ustedes hacen el cambio hacia pKs, en este caso, un ácido fuerte con una constante de disociación con un valor elevado, en ese momento el pKa cambia y adquiere un valor casi siempre bajo o negativo, un valor pequeño o negativo. Y un ácido débil con una constante de disociación baja, cuando lo cambian a pKa, adquiere un valor alto o casi siempre positivo. Esto implica que en las tablas de pKa, cuando hablamos de tablas de pKa, vamos a encontrar el valor 0 y hacia arriba, en valores positivos, va a estar la zona de los ácidos débiles y según vayamos bajando hacia la zona de valores de pK negativos, van a estar en la zona de los ácidos fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando hablen de pKa, por ejemplo, el ácido acético, cuando se hable de pKa, el ácido acético va a tener un pKa igual a 4.2 positivo, y cuando se hable de ácidos fuertes, en pKa, el ácido clorhídrico va a tener un pKa igual a menos 1.2, una cosa así, 1.2, 1.4, ahorita no recuerdo bien. Eso es con pKs. Obviamente, si lo cambian a constante de disociación ácida, pues los valores cambian. El ácido débil, ¿sí?, pasará a tener un valor bajo y el ácido fuerte pasará a tener un valor alto cuando están en tablas de constante de disociación. Ojo con eso, para que no confundan la tabla de constante de disociación con la tabla de potencial de disociación ácida. Entonces, ya tenemos ahí la primera observación. La segunda observación es cuando hablamos de nuestra ecuación de Henderson-Hasselbalch y hablamos de la concentración de la sal o base conjugada y la concentración del ácido. Para ejemplificar, aquí pongo el fenol. Cuando el fenol tiene su protón, esto equivale a la forma ácida. Es la forma ácida orgánica o sin disociar. Cuando hablamos de la forma de la sal o de la base conjugada con su carga negativa, aquí estamos hablando, esto es igual a la base conjugada y estamos hablando de la forma disociada o ionizada, ¿sí? Pero lo más importante es
aquí lo más importante es que, fíjense bien, a pesar de que tenga la posibilidad de generar puentes de hidrógeno el fenol, todas las formas ácidas, orgánicas o sin disociar presentarán baja solubilidad. Todas estas formas ácidas, orgánicas y sin disociar van a presentar baja solubilidad. En cambio, todas las formas disociadas o ionizadas siempre van a presentar una muy alta solubilidad. Y eso es una diferencia bien importante en tóxicos, porque si un tóxico está en su forma ácida, puede estar muy poco soluble en el agua e incluso pues pasarse hacia un organismo vivo acumulándose en tejidos lípidos. Pero si el tóxico se encuentra en su forma disociada como la base conjugada, entonces va a ser altamente soluble en agua, puede deambular en el agua hasta que llegue a un punto donde cambie el pH, se vuelva a acidificar, se vuelva a su forma orgánica y entonces incluso pueda salir del agua el tóxico. Eso es como se movilizan los tóxicos, ¿sí? Haciendo cambios de lo que es su forma disociada a la forma sin disociar o de la forma ionizada hacia la forma ácida u orgánica. Cópienlo, por favor. Este es otro de los temas, de los conceptos importantes que tiene que ver con Henderson-Hasselbalch, para que nos vayamos ya al último tema. Y vamos a poner una molécula. En este caso voy a poner el ácido benzoico. Sí, aquí está el ácido benzoico en su forma ácida. Recuerden que una forma ácida, esto ya lo habíamos visto, es una molécula que es un hidrógeno unido a un heteroátomo, oxígenos, nitrógenos, ¿sí? Son ácidos. Como esta es la forma ácida, pues obviamente podrá cambiar en un momento dado a la forma ya disociada, ha perdido el oxígeno, el protón. Esto lo que estoy representando aquí, este es HA y este es la sal o base conjugada. Lo que nos dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch es que hay un pH que está asociado al pKa y a la diferencia de las concentraciones entre la forma disociada y la forma sin disociar. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos 50 y 50? Cuando llega el caso que tenemos un pH donde la constante, la disociación llega a ser 50% de la concentración de la forma sin disociar y 50% de la forma disociada. Si hay 50% de la concentración de cada uno, ¿sí? Pues en ese momento la ecuación de Henderson-Hasselbalch cambia y tenemos que es el logaritmo de 1, porque tenemos la misma concentración, y el logaritmo de 1 es 0. Si esto ocurre, en ese momento, nosotros lo que tenemos es así de simple, que hemos alcanzado un pH donde a ese pH está empezando a igualarse el potencial de disociación. Hay 50 y 50 de cada uno. El pH es igual al pKa, o el pKa equivale a un pH. Eso fue lo que vieron en la práctica del miércoles. Hay un pH donde el pKa es 50% disociado y 50% sin disociar. Están unidos de esa manera el pH, o relacionados el pH con el potencial de disociación ácido, ¿sí? O pKa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los tóxicos
si yo tengo aquí la escala de pH, aquí tengo 7, aquí llego a 14, aquí tengo 0, pues resulta que para este ácido el pKa es de 4.9, ¿sí? Su pKa es de 4.9. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí más o menos en 4.9 tenemos 50% de la forma ácida y 50% de la forma disociada o base conjugada. Tenemos 50 y 50. Bueno, en la naturaleza, los tóxicos pueden cambiar, pueden moverse y llegar a zonas donde haya cambios de pH. ¿Y qué es lo que sucede? Esta zona de 7 a 14 es la zona rica en hidroxilos, es la zona básica. Y para abajo, de 7 a 0, pues es la zona rica en protones, es la zona ácida. ¿Sí? Así es como se tiene. Aquí. Ahí está. Lo que ahora se sabe es que si tú empiezas a basificar el medio, si le empiezas a agregar hidroxilos y sube al menos 2.5 unidades de pH, es decir, que de 4.9 sube a más o menos 7.4, ¿sí? De 4.9 sube 2.5, sí, son 7.4. En ese momento, como has alcalinizado, los OH se empiezan a robar los protones del 50% que aún queda. Y entonces, a 7.4 tienes 100% de la base conjugada, lo tienes al 100%. Es decir, a partir del pH que coincide con el pKa, si aumentas 2.5 unidades, ya toda la forma orgánica, la forma con el protón, los OHs del ambiente básico se van a robar el protón ácido, van a reaccionar y vas a tener 100% de la forma disociada. Si por el contrario, lo que haces es que bajas 2.5 unidades de pH, bajas 2.5 unidades de pH, es decir, acidificas el medio, ¿sí? En ese momento lo que tienes es aproximadamente, pues por aquí, 2.4, ¿sí? Y en ese momento, a este pH de 2.4, lo que vas a tener es que se protona toda la forma disociada, es decir, gana protón. Todo se protona, adquiere sus protones y entonces tienes a 2.4 de pH 100% de la forma sin disociar, de la forma orgánica. ¿Esto qué hace? Fíjense bien, esto hace que un tóxico, por ejemplo, este tóxico a 7.4 ya va a ser altamente soluble en agua porque está totalmente disociado. Pero si tú lo bajas a un pH de 2.4, va a perder solubilidad porque va a adquirir la forma, va a estar al 100% en su forma de ácido, que es la que es menos soluble. Es muy probable que en su forma poco soluble se precipite y salga del agua. Y entonces incluso lo podamos separar cambiando los pHs. Casi todas las moléculas que tienen protones
ácidos que tienen funciones ácidas pueden ser separados del agua jugando con esto. Una vez conociendo su pKa, tú lo puedes protonar para que se precipite fuera del agua o lo puedes disociar alcalinizando el agua para que se vuelva más soluble y lo separes de otros compuestos. Ese es el truco de la separación de tóxicos en el agua. Y por el otro lado, es la forma como muchas sustancias se mueven en el agua. Hay sustancias que por el pH, si el agua está en 8, pues ya va a estar, una vez que pase hasta 8, pues esta sustancia va a estar totalmente disociada y va a estar muy soluble en el agua y se va a mover en el agua. Si por el contrario una sustancia tuviera su pKa en 9, pues quiere decir que cerca de 7 o 6.5 ya va a estar totalmente en su forma, sin disociar, en su forma orgánica, y a ese pH se va a salir del agua. Se puede separar, se empieza a enturbiar el agua, ves que empieza a aparecer una sustancia ahí, porque ya no es tan soluble en el agua. Esa es la manera como los tóxicos se mueven en el agua y en el suelo cuando hay cambios de pH debido a pKa. Y pues aquí lo más importante, ya para finalizar, es que en este caso he trabajado con sustancias que nada más tienen un pKa, porque aquí tienen la función ácida unida al heteroátomo, el ácido unido al heteroátomo. Pero puede haber sustancias que tengan dos grupos funcionales ácidos. Por ejemplo, puede haber una sustancia que tenga un ácido carboxílico aquí y que esté unido a una amina. En este momento, fíjense, este es un protonácido porque está unido a un átomo electronegativo. Y estos son dos protones ácidos porque también están unidos a otro grupo electronegativo que es el nitrógeno. Como aquí ambos hidrógenos son iguales, o sea, no hay diferencia entre ellos, están unidos ambos al mismo nitrógeno, el nitrógeno contribuir con un pKa, puede ser el pK1, y el ácido carboxílico y el ácido carboxílico puede contribuir con el pKa2, porque ambos son funciones ácidas, son protones, en este caso unidos a un grupo electronegativo, es un protón unido a un grupo electronegativo. Entonces esta molécula va a presentar dos pKs, el de la amina como ácido y el del ácido carboxílico como tal. Las sustancias pueden tener 1, 2, 3, 4, 6, 7 pKs, dependiendo del número de grupos ácidos o con funciones ácidas que tengan. Sin embargo, los hidrocarburos, por ejemplo, esta molécula, o los anillos aromáticos, que tienen puros hidrógenos y carbono, pues estos no son grupos ácidos, estos no son ácidos, porque están unidos a carbono. Estos no son ácidos. Entonces, las moléculas que no tienen funciones ácidas, heteroátomos unidos a un hidrógeno, ¿sí? Estas moléculas que son puro carbono con hidrógeno no presentan pKa. Estas moléculas no tienen pKa. Casi todos los hidrocarburos, los lineales, ramificados, aromáticos y cíclicos, que no tengan funciones con heteroátomos, es decir, con átomos electronegativos que estén unidos a un hidrógeno,
no tienen pK. Hay sustancias que tienen pK y hay sustancias que no tienen pK. Entonces, chicos, pues aquí terminamos. Cópienlo, por favor, y nos vemos el próximo lunes. ¿Sale? Porque ya se va a cerrar la sesión en menos de un minuto.